La ciencia es la lógica y la creatividad, es el acierto y el error, las dudas y las certezas. La ciencia es el método y la pasión, es el científico, el docente, el alumno, el laboratorio, la universidad y la sociedad. La ciencia no se agota en el paper, la ciencia está hecha para ser contada. Bienvenidos a Ciencia Pública, el podcast de la Universidad Nacional de Cuyo, en el que charlaremos con científicos sobre ciencia y su recorrido personal. Mi nombre es Cristian Quiroga. Mi nombre es Denis Illesca. Mi nombre es Bárbara Bustos. Mi nombre es Cristian Gabriel Sánchez, yo soy químico de formación, trabajo en la simulación computacional de sistemas que están entre la frontera entre la física y la química, que tienen que ver con la interacción de la luz con la materia. Soy investigador independiente de CONICET, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo, próximamente en el Instituto de Ciencias Básicas también. Bueno, Cristian, buenos días, bienvenido a un nuevo podcast de Ciencia Pública. Vamos a hablar un poco sobre lo que tiene que ver nada más y nada menos con tu investigación que estás haciendo aquí en la Universidad Nacional de Cuyo, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Vamos a meterte un poquito también con la física cuántica, porque has estado dando una charla sobre el gato de Schrödinger, un gato polémico que tenemos aquí en la física, pero que está bueno para adentrarnos también en la temática en general. Y por supuesto sobre tu vida personal, sobre tu recorrido que has realizado y que te ha traído hasta aquí a Mendoza. Así que bienvenido aquí al podcast de Ciencia Pública y empezamos nada más y nada menos que con una pregunta un poco general. Nos vamos a meter en la cuántica y la idea es saber qué es la física cuántica, porque escuchamos mucho de cuántica, de cuántico, de cosas así que llevan ese adjetivo, pero esa palabra viene de la física y queremos saber qué significa. Bueno, primero que nada, buenos días. Uy, qué difícil. Eso es una pregunta que me hace mucho. Me pasa cuando la gente me pregunta qué hago. ¿Y usted, de qué trabaja? Y yo soy profesor universitario, digamos, porque es mucho más fácil. No, bueno, ¿pero qué? ¿Y mecánica cuántica? No, ya ahí diverge. La física nueva, digamos. La física cuántica es la física del siglo XX, en la que nada es tan definido como lo era antes, ¿no? O sea, todo lo que conocemos como física que nos enseñaron en el secundario, o que casi todo el mundo ve, habla de la trayectoria, de la posición, de la velocidad, y esas cosas dejan de tener sentido en la física cuántica. En la física cuántica los objetos que describen, los objetos matemáticos que describen en la realidad, que son el modelo de la realidad, no son tan tangibles ni tienen una relación tan directa uno a uno entre lo que observamos y lo que se mueve adentro de la matemática que describe a la física. En el caso de la física clásica, la posición, todos tenemos un conocimiento, vamos a decirlo así, una conceptualización intuitiva de qué es la posición. Y la geometría euclidiana tiene muchísimos años y ya medio como que la hemos aprendido desde chicos. Entonces el concepto de coordenada nos es más fácil correlacionar lo que pasa en el mundo con lo que pasa dentro del mundo platónico ese de la geometría euclidiana. Cuando uno pasa a una geometría que no es así, no es para nada obvio. Y ahí reside, creo yo, una parte importante del misterio de la cuántica. Hablaste de ruptura de paradigma, de cambio. Evidentemente la cuántica lo que implica es una visión distinta del universo, por lo menos la que teníamos antes de esa teoría. Y hablaste de trayectoria, de posición y de velocidad. ¿Qué significa eso? O sea, ¿cómo cambian esos conceptos en la cuántica con respecto a lo que traíamos? ¿Qué significa que cambie el concepto de trayectoria, que cambie el de posición, que cambie el de velocidad? No existen más. A ver, si son cosas que se pueden medir, pero dejan de tener valores definidos. O sea, no puedo hablar de que un objeto tiene ciertas propiedades. Por ejemplo, el principio de incertidumbre es otra cosa que resuena, quizás no es tan popular como otras cosas, como el tema del gato, pero está relacionado, en el cual lo que básicamente dice es que un objeto no puede tener definidas varias propiedades al mismo tiempo. O sea, yo puedo decir de un dado
que cayó, que es de color blanco, que tiene puntos negros y que salió el número 6. En cuántica, ese tipo de descripciones completas de las cosas como decimos que son, no existen. Si yo quisiera describir, por ejemplo, por dónde va un electrón, yo no podría. No, a pesar de que quizá en algunos experimentos lo ves a través de la manifestación que produce en el medio ambiente. No, estrictamente lo que las ecuaciones dicen es que no tiene una posición y una velocidad definida, las dos al mismo tiempo. O sea, si yo quiero conocer la posición, no puedo conocer la velocidad y viceversa. O sea, esas dos propiedades no pueden tener una realidad objetiva independiente de mi observación al mismo tiempo. ¿Y eso es una propiedad intrínseca del mundo que vemos o tiene que ver con la observación, como vos decís? ¿Cómo es ahí el tema? Bueno, eso es discutible. O está en discusión. Todo depende de qué pensemos que es real. Si lo que pensamos que es real es la función de onda, que, o sea, si le damos entidad ontológica, quizá eso ponerse demasiado filosófica. A ver, si decimos que la función de onda, que es el objeto matemático primordial en la cuántica, es real, entonces lo que existe es eso. Y lo otro son emergentes que aparecen en algunas condiciones y en otras no. Las condiciones del mundo usual en el que vivimos, de presión, de temperatura, de velocidad, de energía, etc., hacen que veamos las cosas de esa manera más clásica. O sea, eso es una corriente filosófica en la que el mundo clásico es un emergente del otro. No vemos las características extrañas como la interferencia, la incertidumbre, el entrelazamiento y otras propiedades extrañas que tienen las ondas, porque en nuestro régimen macroscópico esas cosas no se manifiestan directamente. Se manifiestan indirectamente en el hecho de que esta llave que tengo en la mano, que el que escucha no la ve, pero se la puede imaginar, la puedo agarrar y puedo decir está acá y tiene color tal y etcétera. Pero el hecho de que esta llave esté acá es como un emergente mucho más complejo de una realidad que matemáticamente es, de nuevo, infinitamente más complicada que una mera posición. Es bastante antiintuitivo lo que decís, porque si nosotros decíamos recién si queríamos describir la trayectoria de un electrón. Supongamos ahora que queremos describir la trayectoria de un auto. Hago un viaje, salgo de la estación de servicio y me voy a Mar del Plata, y yo puedo saber en qué lugar estoy en un momento dado. Puedo decir estoy, no sé, en Junín, y puedo decir a qué velocidad estoy yendo hacia Mar del Plata cuando estoy en Junín. O sea, puedo describir eso en la realidad. Y de repente cuando voy a un electrón no lo puedo hacer. Eso es lo que parece como una de las primeras cosas que producen este cambio de paradigmas. Una serie de experimentos que ocurren a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, en el que cuando los físicos empiezan a trabajar con cosas lo suficientemente pequeñas, se observan los emergentes cuánticos directamente, los fenómenos de interferencia, esta dualidad onda-partícula de la que se habla. No hay ninguna dualidad, digamos, las cosas son ondas. A veces se manifiestan como si fueran partículas, pero digo, en el fondo, de acuerdo a lo que dice el formalismo matemático, son ondas. Pero en los objetos macroscópicos esos efectos no se ven. Y esa, una de las primeras interpretaciones, o a la que muchos físicos suscriben hoy, es que la mecánica cuántica es para las cosas chiquitas y la mecánica clásica es para las cosas grandes. Y el problema es dónde pone uno la barrera de dónde deja de existir una cosa, dónde deja de servir una teoría y dónde empieza a servir otra. Primero, como físico, a uno le hace ruido eso, ¿no? De que haya una teoría para algunas cosas y otra teoría para otras cosas. Uno quiere una sola teoría, ¿no? Entonces, eso hace pensar que ninguna de las dos está bien. Y de nuevo, esa barrera quizás en 1920 y pico, 1930 estaba más o menos bien puesta, y una cosa son los electrones y las moléculas, y otra cosa son los autos, y un poco ahí va para meterlo al gato en la escena, cuando Schrödinger en su paper de 1927 menciona la cuestión del gato, hace referencia a eso. Los objetos macroscópicos, esto que estoy diciendo no lo veo. Entonces tiene que haber algún límite entre una zona y otra. ¿Y es completa la teoría de la física cuántica? ¿Alcanza para describir todo lo que existe?
me supera esa pregunta. Yo creo que no, pero eso es una opinión, ¿no? O sea, como probablemente todo lo que estoy diciendo, ¿no? Hay algunos intentos de hacer eso. No parece terminar de describir absolutamente todas las cosas que vemos y el universo en gran escala. Hay un montón de cosas que siguen sin explicar. Creo yo que todavía no es la teoría última. De hecho, embarcharla con la relatividad general, por ejemplo, que es la que describe los agujeros negros y cosas así, todavía no es algo que se haya hecho. Si bien hay candidatos para esas teorías de cuantización de la gravedad, por ejemplo, la fuerza de gravedad es una cosa que sigue sin explicación dentro de la mecánica cuántica, así que todavía hay que avanzar más en la teoría. Pero si existe una teoría unificada de acá a un tiempo, se va a parecer mucho más a la cuántica que a la clásica, porque tiene como el 99% de los ingredientes vienen de ahí. De hecho, el problema es cuantizar la gravedad, no descuantizarla. Claro. Suena raro, pero está la idea, como vos decís de fondo, de que exista una teoría única que describa todo, o una teoría unificada que describa todo, pero podría pasar también que el universo lo describamos a partes y así a los ponchazos y no tengamos otra también, ¿no es cierto? Pero eso me parece que se debería más a nuestra inutilidad o incapacidad humana de comprenderlo que a la... qué sé yo, uno dentro de lo que es la forma de pensar de la física que yo me gusta pensar, quiero creer que existe un único modelo matemático en el que se puede meter todo, ¿no? Es un poco el santo grial de la física. Sobre el club de Einstein, digamos, en ese sentido, ¿no? Sí, pero bueno, ese club es un club filosófico o epistemológico al que yo suscribo, no necesariamente tiene que ser el único club. Bueno, sabemos que también que diste una charla de coherencia. ¿Qué es la decoherencia y por qué decoherencia? Si se denomina decoherencia, debe haber algo que sea coherente también. ¿Qué es la coherencia en física cuántica? Muchos, o la mayor parte de los fenómenos extraños de la mecánica cuántica, como son fundamentalmente el fenómeno de interferencia, que una de las formas menos difíciles de verla quizás es el experimento de las dos rendijas, en las que yo, si yo tiro luz por dos a través de dos rendijas que están cerca, lo que voy a ver si le proyecto esa luz en una pantalla que está a una cierta distancia de esas rendijas es un patrón de interferencia. Voy a ver franjas brillantes y franjas oscuras de acuerdo a si las ondas entran en lo que se llama en fase del otro lado cuando llegan a la pantalla o no. Lo mismo pasa cuando, y ese es uno de los grandes descubrimientos, una de las grandes observaciones experimentales que llevan a pensar que las cosas son todas ondas, es que si hago lo mismo con electrones pasa lo mismo. Veo franjas en donde hay más probabilidad de que los electrones peguen y otras franjas en donde la probabilidad es cero. Ese fenómeno de que los electrones se comporten como ondas es la coherencia, ¿no? Cuando los electrones se propagan, la propagación de esas ondas son ondas que son números complejos, aparte no son números reales, sino son números complejos, y toda la parte imaginaria de esa onda es la que tiene que ver con el movimiento de esa onda y con muchos de los fenómenos de interferencia que vemos. O sea, si no existiera esa coherencia, si yo hablara solamente, si yo eliminara toda esa parte imaginaria de la función de onda, no vería esos fenómenos de interferencia. Entonces la coherencia es la responsable de que yo vea. Uno de los fenómenos que veo es la interferencia. El fenómeno llamado de coherencia es el fenómeno por el cual los objetos pierden coherencia con sí mismos, ganándola con el medio ambiente. O sea, al entrelazarse, y esa es otra palabra complicadita más, al entrelazarse con el medio ambiente, al superponerse con el medio ambiente en combinaciones cuánticas, pierden esa coherencia desde el punto de vista local. Si yo los miro localmente, parece que esa coherencia no existiera. Porque generalmente a uno se lo explica, generalmente es como que uno ve el sistema y lo hace colapsar.
O sea, que el mismo sistema se está viendo a sí mismo o el ambiente como que lo está viendo. No hace falta un observador pensante para hacer colapsar la realidad. Definitivamente no hace falta un observador pensante para nada. O sea, la realidad es lo que es independientemente del observador pensante. Porque ahí es donde van todas esas interpretaciones misteriosas y esotéricas. Sí, a eso iba, de que hay un Dios que lo mira de arriba o un superior. A ver, que si hay o no lo hay es como es una pregunta inasible si nos ponemos popperianos, digamos, si no lo podemos demostrar, no lo podemos falsar, ergo, digo, no te puedo decir que los unicornios no existen, no puedo demostrar que no existen los unicornios, entonces no sé si existen, pero creo que no hace falta todo eso. El tema del observador es una forma de ver, de interpretar el resultado, en la que si el medio ambiente observa de alguna manera, entre comillas, con los dedos, si el medio ambiente observa, entonces hace que el sistema pierda coherencia consigo mismo. Ahora, una forma de verlo es como un proceso de observación, ¿no? Está bien, si uno viene con la interpretación de que hay un postulado que dice que cuando yo observo la función de onda colapsa, entonces lo que hace el medio ambiente en una observación continua es un colapso despacito en el que hace perder la coherencia. Creo que la descripción matemática más adecuada es olvidarse del colapso y pensar que lo que se establece con el medio ambiente es la función donde se desparrama, se mezcla con la función de onda del medio ambiente, aparece coherencia en la función de onda conjunta de las dos cosas, y eso, por una cuestión que tiene que ver puramente con la matemática, hace que si yo miro solo mi sistema, esa coherencia ha desaparecido localmente. Pero no es porque no esté, se fue al medio ambiente. Y un poco esa es la propuesta del programa de investigación de coherencia, de que quizás esa es la explicación de por qué las cosas las vemos como las vemos y no vemos todo el efecto cuántico, porque estamos mirando solamente un pedacito del universo y no todo el universo. Esto serviría también como para ilustrarlo. ¿Cómo sería con el gato de Schrödinger? Que es como la típica ejemplo que nos dan en la tele o en aquel lado para explicar lo que es la cuántica. ¿Cómo definiría esto o facilitaría el ver si el gato está vivo o está muerto? En algún momento, uno tiene, en el experimento que propone Schrödinger, uno tiene una sustancia radioactiva que en la descripción usual, esa sustancia radioactiva siempre está en una superposición de haber decaído y no haber decaído. Como que esas dos posibilidades se encuentran. Cuando digo superpuestas, quiere decir que la descripción matemática es una suma de las dos posibilidades, ¿no? Con algunos coeficientes. Entonces, en algún momento en el proceso en el que él dice, bueno, yo la engancho tengo un contador Geiger que va a sonar, va a hacer un clic cuando el átomo haya decaído, y ese clic mueve un martillito que rompe una bolita de ácido que tiene ácido cianhídrico adentro, o cianuro de hidrógeno, y eso mata al gato. Lo que la teoría de coherencia dice es que en algún momento ese átomo, en algún momento no, siempre está superpuesto con el resto del entorno, y entonces las dos variantes esas en las cuales esa suma se mantiene, desaparecen sus términos de interferencia. Entonces la realidad o es una o es la otra, y no las dos al mismo tiempo, como lo describiríamos si todo siguiera una función de onda. Entonces, ¿dónde falla el razonamiento? ¿Está bien? Que lleva a la paradoja. Si yo tengo el átomo superpuesto en decaído y no decaído, como una suma de 1 sobre raíz 2, etc., cada pedazo, en la cual ambos tienen la misma probabilidad, pero pueden manifestar fenómenos de interferencia. Y yo pienso en el sistema solamente como gato, contador Geiger, átomo, todo aislado, entonces no tengo más remedio que terminar pensando que el gato está en una superposición de vivo y muerto. Ahora, si yo eso lo meto en un medio ambiente, está inmerso en un medio ambiente, no puedo hacer nada para evitarlo, está metido dentro de una caja, la caja se comunica con el resto del universo a través de fotones, etcétera, etcétera. Entonces, esa coherencia que existe entre los dos estados atómicos se pierde rápidamente porque esa información se registra sobre el medio ambiente. El medio ambiente registra la alternativa gato vivo, gato muerto muy, muy rápido, y entonces no podría crear esa superposición. Si bien la del átomo superpuesto sobrevive porque es lo suficientemente pequeño como para que su interacción con el medio ambiente sea baja,
cuando yo empiezo a hacer estos entrelazamientos entre cosas más grandes, esa coherencia se hace cada vez más difícil de generar o de mantener. ¿Esos cambios se pueden considerar irreversibles? Del punto de vista práctico, sí, son extremadamente rápidos, irreversibles, porque la información se propaga en el universo de una forma, básicamente a la velocidad de la luz. Los fotones viajan, interactúan con todo el resto del medio ambiente a la velocidad de la luz. Hay otras cosas, cuando una molécula choca, viaja y choca con otra, eso es un poco más lento, pero el proceso por el cual se va registrando esa información sobre el sistema y sobre si tomó un camino o el otro es muy extremadamente rápido, absolutamente instantánea para los tiempos macroscópicos en los cuales nosotros vivimos. ¿Este es como una interpretación aparte de la de Copenhague o es un complemento, como la que estábamos hablando recién del colapso? Me parece que se pelea un poco con la interpretación de Copenhague. La interpretación de Copenhague, en mi interpretación de la interpretación, porque esto, como sabemos, vas a saber qué demonio es lo que tenía Bohr en la cabeza y qué es lo que tiene cada físico que interpreta esto. Entonces, en mi interpretación de la interpretación es lo que hablábamos antes. Existe una física para los objetos macroscópicos, una física para los objetos microscópicos, y esa es mi conocimiento de la interpretación de Copenhague. Entonces, esto se pelea con eso y dice, no, la cuántica sirve para absolutamente todas las escalas, y lo que uno ve en el mundo macroscópico es una consecuencia justamente de que las cosas son cuánticas y de que se superponen con el medio ambiente, y entonces por eso vemos lo que vemos. Entonces, la realidad clásica es un emergente de la cuántica. Es mucho más... Se pelea mal. No sé si propone... Sí, le podemos decir. Creo que la mayor parte de los proponentes dentro del programa de investigación de la coherencia tienen una interpretación que es profundamente distinta a la de Copenhague. Probablemente más cercana a la de los muchos mundos que a la de Copenhague. Pero esto también implicaría que si la misma realidad hace colapsar o hace que determine, no sea ya necesario la idea de los mundos paralelos, porque esa información la sigue manteniendo el ambiente y no nos hace falta crear un universo aparte para que guarde esa información. Si uno se mantiene dentro del programa de coherencia y dice, entonces, las dos variantes del gato vivo y el gato muerto no se superponen entre sí, pero son tan válidas unas como otras, hay algo que sigue en el nudo de la cuestión, que es la cuestión probabilística de por qué pasa una y no la otra, ¿no? O sea, por qué yo veo una de las realidades y no la otra. Entonces, yo diría que la mayor parte de los investigadores que trabajan en el programa de coherencia, yo soy un mero lector, me da la impresión de que comulgan con la interpretación de los muchos mundos. Que eso es una interpretación y tiene un montón de problemas porque epistemológicamente es discutible, si es falsable, si no es falsable, etc. Pero es como, si uno dice, desde el punto de vista de cuchilla de Occam, es decir, a ver, ¿qué es lo mínimo que necesito yo para poder explicar esto? Uno termina llegando a esa conclusión, quizás como una alternativa. Entonces, no existe un universo, sino un multiverso en el cual cada una de esas realidades, de las posibles alternativas de resultado del experimento, sucede, y vemos una porque estamos todos en la misma. Y estamos de acuerdo en el resultado del experimento porque estamos todos en la misma rama. Por mi parte, si bien no me da la matemática para poder escribirlo, creo que si uno se remite al creador de esta interpretación de los muchos mundos, que es Everett, en su proposición, en su propuesta de la función de onda universal, no es que existan varios universos, sino que son como hojas. Si pensamos que estamos metidos dentro de una función de onda universal, la cantidad de dimensiones que hacen falta para describirla es realmente un número monstruoso. Entonces es posible pensar, y eso tiene que ver con imaginación, de que esta realidad en la que estamos compartiendo nosotros tres aquí en el aula hablando, vive en lo que sería una superficie, ¿sí?, de una dimensionalidad menor de la que tiene, ¿cuánto menor? Muchísimo menor de la que tiene la dimensionalidad completa de la función de onda del universo. ¿Cuáles son los problemas de la decoherencia? ¿Por qué no ha sido como una teoría que ha superado a las demás? ¿Cuáles son los problemas intrínsecos que tiene
en su formulación o en sus explicaciones? ¿Cuál es su límite? Yo creo, si recuerdan, en la charla hubo dos preguntas que hicieron Alejandro y Andrés Aceña. Alejandro Lobos y Andrés Aceña. Alejandro Lobos dijo, bueno, ¿y qué pasa con la entropía? Porque si uno tiene la función de onda universal, entonces, de acuerdo a la termodinámica estadística como la tenemos definida, la entropía del universo es constante. Bueno, está bien, ok, la entropía del universo es constante, pero digo, en la mayor parte de las cosas que vemos la entropía crece como loca. Entonces, si la entropía de las cosas que vemos normalmente crece como loca, tiene que haber algún lugar en el universo en el cual la entropía esté bajando. Entonces creo que por eso hay mucho proponente de que son los agujeros negros los que se chupan la entropía, etc. Ahí ya me estoy yendo fuera y eso tienen que hablar con el relativista para que les diga algo sobre eso. Entonces eso es una objeción complicada. ¿Qué pasa con la entropía del universo en general? Si en la mayor parte de las ramas, que son las que nosotros observamos, la entropía crece muy muy rápidamente y es una ley de la termodinámica que la entropía crezca, entonces tiene que haber otros lugares donde se viole profundamente esa ley. En mi entender, por lo menos esa es una pregunta así como difícil de contestar, creo que porque yo no sé lo suficiente de coherencia como para contestarla. Y después hay otra cuestión que es un poco más fácil de resolver, es que a qué velocidad se propaga esta pérdida de información local y ganancia de información del medio ambiente. Creo que es con eso, con que se propague la velocidad de la luz alcanza. Ese es uno de los límites, por ejemplo. Y el otro límite complicado es que parece ser necesario la existencia o el suscribir con la teoría de los muchos mundos de Everett para que la decoherencia termine de explicar las cosas, porque si no explica nada, ¿está bien? O sea, me dice, ¿por qué no ves la interferencia? Está bien, ok, no la veo, por esto, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué pasó una alternativa y no la otra? O sea, si yo quiero decir, si yo me empecino y digo, no, hay un solo universo, entonces no expliqué nada, porque en algún momento la otra alternativa dejó de ser posible. ¿Y por qué dejó de ser posible? Entonces se me rompió la teoría y tengo que inventar algo para que la explique. Si yo me mantengo dentro de los multiversos, entonces puedo explicar que, bueno, sí, lo que vemos es una alternativa. En realidad es una salida un poco, y eso es lo que los críticos dicen que es, y es una crítica fuerte, es decir, bueno, para explicarme cómo funciona me inventaste infinitos universos, entonces dejate hinchar, no explicaste nada. Y eso, si explicaste algo o no explicaste nada, depende un poco de la epistemología con la que uno suscriba. ¿Cuál es tu rama de investigación? ¿A qué te dedicas en la investigación? Yo estudio, entre otras cosas, pero fundamentalmente la interacción de la luz con la materia. Y dentro de eso, tratar de explicar cómo funcionan ciertos procesos como la fotosíntesis o las células solares. Bueno, y hablaste de la fotosíntesis, que es uno de los fenómenos justamente donde la luz interactúa con la materia, y es un fenómeno que nosotros, la mayoría que hemos pasado por la escuela, aunque sea secundaria, hemos estudiado, hemos visto, quizás de forma general, por supuesto, pero que lo tenemos. Miramos una planta y si nos dicen fotosíntesis, más o menos sabemos de qué estamos hablando en forma general. En ese, cuando metes la lupa y vos ves ahí que llegan los fotones y todo el trabajo que se realiza ahí ya a nivel micro, ¿está metida la física cuántica ahí de vuelta o no? ¿O lo trabajás por otro lado? Definitivamente está metida. O sea, si uno quiere describir el proceso, lo tiene que describir cuánticamente desde el punto de vista que tiene que... O sea, tengo átomos, tengo luz y todas esas cosas son... Ahora, hay una polémica fuerte de si las plantas usan la mecánica cuántica o no para para la eficiencia que tienen. Digo, a la hora de capturar la luz, las plantas son extremadamente eficientes. Mucho más eficiente que nada de lo que hemos logrado producir nosotros como humanos en tecnología artificial. Pero el proceso inicial de captura es en el cual la luz se transforma en energía química inicialmente. Ese proceso de captura del fotón tiene una eficiencia del orden del 100%, 99,99%. Y eso es transversal a todas las especies que hacen fotosíntesis, porque las formas de captación de luz solar en general son bastante parecidas. Y entonces existen como dos campos en la biología cuántica, si se quiere. Hay proponentes de que esa eficiencia se debe a que las plantas utilizan la coherencia, o sea, parte
de la antena fotosintética que está dentro del cloroplasto se mantiene en un estado coherente, y eso permite llegar, o sea, si uno piensa eso, es fácil pensar que tiene una eficiencia del 100%, y hay otro grupo de gente que dice que no. Y de hecho, en los congresos de fotosíntesis se dividen, se sientan de un lado los que piensan una cosa y de otro lado los que piensan otra. Bien cuántico, ¿no? Bien cuántico, sí, todo en alternativas. Todas estas cosas remiten a polémicas, no sé por qué. Y este tema que vos estás estudiando, ¿lo estudiás desde un modelo teórico, desde el punto de vista experimental? ¿Cómo lo encarás, digamos? ¿Desde dónde lo encarás? La aproximación es que está junto en el medio, es la aproximación computacional, desde el punto de vista de la simulación. Simulás. Simulación en computadora. Entonces uno arma las formas en las que interactúan las cosas, un hamiltoniano, y después estudia cómo evoluciones de hamiltoniano en el tiempo y saca conclusiones a partir de eso, de cómo, por ejemplo, viendo dónde están, antes de que yo ilumine dónde estaban los electrones, después de que ilumine dónde están los electrones, etc. Eso las simulaciones que hacemos son del punto de vista dinámico. Entonces, el grupo mío, si tengo que poner un nombre, el grupo de investigación es el grupo de dinámica cuántica. Lo que hacemos es estudiar la dinámica de sistemas cuánticos, fundamentalmente interactuando con la radiación. Cuando me refiero a radiación, me refiero a lo visible. ¿Y los datos? ¿Son datos que provienen de algún otro grupo de investigación? ¿Son de ustedes? ¿De dónde vienen? Muchos casos son cosas imaginadas, digamos, en las que uno arma... ¿Le metés datos a la simulación? Metés datos, sí, uno utiliza estructuras. Nuestros modelos en general son lo que se llama atomísticos, o sea, que tienen estructura atómica, y eso lo sacamos de información de la que se conoce de cómo es la estructura de algunos sistemas que sirven como celdas solares. Y en algunos casos, y esos son los más las investigaciones más divertidas, más fructíferas, interactuamos con grupos experimentales que trabajan en el diseño de materiales para captura de energía solar. Bueno, y con respecto a la ciencia, si tenés que irte hacia atrás, empezar a rememorar, quizá a la adolescencia o a la infancia, ¿cuál ves vos ese primer acercamiento a la ciencia en general? No sé si a la química o a la física, porque quizás es muy en detalle, pero a la ciencia en general, que vos digas, mira, acá en este momento, cuando era chico, yo me vinculaba de esta manera con algunas cosas que tenían que ver con lo que hoy me gusta hacer, que es hacer ciencia. Yo soy un nerd, un ñoño, no sé cómo la palabra técnica en castellano, nacido y criado de chiquito. Mi mamá es física y mi papá es matemático. Entonces para mí la ciencia, yo nací ahí, ¿no? Y yo creo que tenía unos pocos años y ya... según dice mi abuela, no sé, yo no, obviamente no tengo recuerdo de esas cosas. Mi abuela, mi mamá dice que yo decía que cuando me preguntaban qué me gustaba, a mí me gustaba la física, la geología, la química, la matemática, todas las cosas de, a ver, tengo tíos geólogos, o sea, me pasaba mucho tiempo en la casa de mi abuela. Tengo 2 tíos geólogos que venían, de hecho uno vivió muchos años aquí en Mendoza. La casa de mi abuela estaba llena de rocas, piedras, minerales y etcétera. Yo tenía juegos de química de que recuerdo, siempre estuve muy muy enganchado con la ciencia. Siempre me gustó mucho más estar estudiando, investigando, haciendo experimentos que haciendo otras cosas que le gustan más a los niños normales. Mis hermanos estaban todos en la pileta y yo estaba en la computadora programando. Una de las cosas decisivas que yo puedo ver hoy, o sea, más allá de que mi interés, porque era, si bien era un profundo interés por la ciencia, era como extremadamente general. Y yo, si veo algo que ha marcado mucho mi carrera, ha sido mi capacidad de trabajar, de utilizar la computadora como herramienta dentro de la ciencia, ¿no? Esto de la simulación computacional. Eso lo he hecho desde casi siempre. Y yo creo que o sea, puedo identificar en lo que es mi historia un hito que es crucial. Mi papá hizo el doctorado en los Estados Unidos, volvió a Argentina y después hizo un postdoc en Berkeley. El que era director del departamento de matemática de Berkeley en ese momento era muy amigo de él, un argentino, se llama Tito Grunbaum. Íbamos mucho a la casa de Tito los fines de semana, etc. Y ellos tenían una Radio Shack, una de las primeras computadoras personales que hubo. Esto estoy hablando del año 78-79. Yo tenía entre 6 y 7 años.
Y cuando yo agarraba esa máquina a mí me fascinaba jugar y escribir. No existían juegos para la computadora en ese momento. Las computadoras la única forma que se usaban era programar. Y desde ese, a mí me encanta, no sé por qué, yo tenía una fascinación con esa máquina y con lo que se podía hacer con eso. Estamos hablando de un niño que debería haber estado haciendo otra cosa, qué sé yo, a mí me gustaba mucho eso. Y según cuenta mi padre, Tito le dijo, che, Cristian, cuando vuelva a Argentina llévate una máquina. Y mi papá, cuando vendió el auto, que era lo único que tenía, porque la verdad que la pasamos, no era la plata lo que abundaba, porque mi papá estaba con una beca externa de CONICET y en ese momento, bueno, el país no estaba pasando por un montón de problemas y no llegaba a veces el cheque durante meses y vivíamos de arroz y etcétera, pero a mí me gustaba. Cuando mi viejo vendió el auto y consiguió $1,000 y pico que tenía, compró unos pasajes para que nos volviéramos y la plata extra que tenía la compró una Apple II que había recién salido en ese momento. Y yo aprendí a programar esa máquina cuando volví de allá. A los 9, 10 años programaba en Basic y mi papá para darme cosas para programar, él me hacía dibujar cosas, hacía gráficos de funciones en coordenadas polares y cosas así. Estamos hablando de que tenía 11 años, estaba haciendo eso. Entonces, para mí, programar computadoras es algo natural. Yo creo que eso es crucial. Mi papá me dio, en su visión de lo que podía hacer por mí en esa forma, él me enseñó muchísimo matemática también usando esa herramienta. Mi papá es un tipo que él es matemático y es matemático al 99%. Entonces, es una de las pocas cosas de las que le gusta hablar. Entonces, con mi viejo no íbamos a jugar al fútbol. Nos sentábamos en la computadora y él me enseñaba qué eran las funciones trigonométricas. Me está saliendo un lagrimón. En ese comunicarme con mi viejo y encontrar un lugar en el para hacer cosas juntos, él me dio... Ese año en los Estados Unidos para mí fue crucial, porque yo aprendí a hablar y a escribir en inglés antes que en castellano, y eso me permitió acceder al idioma inglés desde muy temprano sin tener que aprenderlo, y por lo tanto acceder a una enorme cantidad de literatura y cosas que existían en mi casa, porque había muchísimos libros en inglés, entonces yo leía mucho. Y eso fue una de las cosas que creo que me dio él. Y la otra fue en esa comunicación que yo tenía con él cuando éramos chicos, en ese espacio de juego que era para nosotros sentarnos en la computadora. Yo aprendí bastante de lo que es geometría analítica, análisis matemático y programación de computadoras entre los 10 años y la adolescencia. No sé si se lo deseo a nadie a eso. No sé si está bueno o no está bueno. Después ha habido años de terapia. Pero yo creo que eso ha sido crucial en la determinación de lo que es hoy lo que yo hago. Porque si yo me pongo a ver el recorrido mío también en la ciencia, yo empecé queriendo hacer biología molecular. ¿Qué más alejado de la matemática? Y en esa cosa elíptica que uno hace para alejarse de los padres y terminar volviendo al mismo lugar, hoy termino dando clase en una carrera de física. Quizás, si todo sale bien, que está mucho más cerca, que por ahí es el lugar en el que no quise estar porque estaba mi papá, ¿no? En Córdoba. Qué importante, ya con tu experiencia y lo que has contado, el acompañamiento de las personas que nacen con un cierto tendencia a la ciencia, que por ahí nuestro sistema educativo, que ahora está tratando de pensarse, cómo pensarse nuevamente, el acompañamiento a la ciencia, a jugar con la ciencia desde chico, y la programación, que también se están tratando de instaurar ahora desde la escuela primaria. Definitivamente como país necesitamos una fuerza de trabajo que esté preparada para la economía que viene, que ni siquiera sabemos cuál es, pero que seguramente va a estar basada en el conocimiento. Y no en el conocimiento estático, enciclopédico, clásico, que es la forma en la que estamos. Es un conocimiento profundamente dinámico, en el que las habilidades que van a primar son la capacidad de comunicación, de resolución de problemas, y en esa capacidad de resolución de problemas va a estar no voy a decir informática ni la computación, la programación va a ser transversal a eso, me da la impresión a mí.
Dijiste que, bueno, llegar a Mendoza ha sido un proyecto no solamente individual, sino familiar. ¿Cómo está compuesta tu familia? ¿Quién es tu familia? ¿Quiénes te acompañan en el día a día cuando salís de acá, cruzás el portón y tenés que ir a tu casa? Bueno, mi esposa actual que se mudó conmigo y yo es mi segundo matrimonio. Tengo una hija de 11 años de 12 años, perdón, que vive en Córdoba, ya es grande y viene acá periódicamente. De hecho, ahora pasará todas las vacaciones acá. El hablar con ellas dos y tener su apoyo para venir acá fue crucial. O sea, no... mi analista y fue un proyecto muy muy difícil, porque no se trata solo de lo que yo quisiera, ¿no? Mi esposa dejó su trabajo allá y ahora está viendo cómo consiguió otro, pero era un proyecto no solo mío, era de los dos, el tener algo, y mi hija tenía que ser partícipe de esa cosa, de ese proyecto también, de alguna manera, ¿no? Yo creo que lo que más me ha costado durante este tiempo y lo que más me va a costar es estar lejos de ella. Pero, digo, por ahora, en lo poco que va, veo que nos ha ayudado a todos a crecer, ¿no? Hablando de mi hija, de mi familia, de todos. El enfrentarse a situaciones nuevas y cosas. A ver, creo que el quedarse sentado en un lugar cómodo o incómodo es fácil a veces, ¿no? Porque aunque sea incómodo, en el lugar en el que uno está es conocido. Entonces siempre es mucho más fácil lidiar con lo conocido que con lo desconocido. ¿Y qué hace Cristian Sánchez cuando no hace ciencia? Leo mucho, me gusta mucho, sí, la literatura, leer de muchos tipos de literatura distinta, desde poesía a fantasía épica. Me gusta mucho leer hoy. Digo, quizás la cantidad de hobbies se va reduciendo a medida que uno se pone más viejo porque el tiempo disponible es cada vez menor. Pero fundamentalmente, antes escribía un poco más, ahora me dedico más a leer. ¿Tenés un libro editado? Tengo un libro de poesía publicado hace unos cuantos años, en algún momento. Nombraste varias veces la terapia. Sí. ¿Ha sido importante cómo llegaste a la terapia? ¿Cómo llegué? Quizá gracias a mi consumo de series. Hay una serie que después se hizo en Argentina, una remake que en terapia. Ah, sí. Diego Peretti. Diego Peretti, ¿no? Creo, no me acuerdo cómo se llama, Sí. pero sí, que él es psiquiatra, ¿no? Sí. Que está buena la versión argentina, pero yo la quería la versión americana, que se llama In Treatment, no la versión original, que en realidad es israelí. O sea, la nuestra, la argentina es una remake de una remake, ¿no? Y yo, mi familia, bueno, no vamos a entrar en tantos detalles, pero siempre hubo psicólogos dando vuelta y no era raro que la gente se hiciera terapia o cosas así, ¿no? Pero yo siempre como que me había mantenido medio reacio, así, bueno, pues no sabía cómo era la dinámica. Y cuando vi eso, pasó en un momento en el que yo anímicamente no estaba muy bien, vi esa serie y dije, mira vos, esta es la dinámica del proceso de análisis, bueno, en medio lacaniano, freudiano típico, no tiene por qué ser así, pero me pareció que por ahí estaba bueno, y entonces pedí una recomendación y empecé terapia con una persona que me ayudó muchísimo. Para mí, de nuevo, esto es, no hay recetas, pero a mí me ayudó muchísimo eso, a tomar muchas decisiones, todas decisiones importantes, muchas decisiones importantes de mi vida de los últimos años. De hecho, quizá el venir a Mendoza lo hablé muchísimo con mi terapeuta, y es el poder rebotar ideas con alguien que tiene una técnica muy muy clara para darte para devolverte a vos mismo lo que estás diciendo de otra forma, y eso creo que es una herramienta para escucharse. No es la única, hay un montón. Bueno, Cristian, ha sido un placer, un gusto, hemos hablado de todo, hemos hablado de todo. Como verás, la cuántica era una excusa nada más. Sí. Ha sido un gusto, y así que para cerrar simplemente te dejamos el micrófono para que digas un mensaje, lo que quieras, para cerrar el podcast. Primero, muchas gracias por escuchar y por preguntar y por engancharme. Yo, no siempre, pero creo que ahora me es más fácil hablar de un montón de cosas que tienen que ver
con lo mío. Mensaje: cualquiera que ande por ahí, que tenga vocación y que no tenga orientación, búsquela. Digamos que nos hacen falta vocaciones científicas, las necesitamos y tienen que ser cultivadas. Eso creo que un proyecto como el que están haciendo ustedes a ver, si hablaba de las 3 patas, ¿no? Investigación, docencia y gestión. Creo que de la parte de docencia, como científicos, hay una cuestión crucial que tiene que ver con esto de la divulgación. No necesariamente lo que nosotros hacemos, pero de algún aspecto de la ciencia. A ver, tampoco podemos ser todos hiper multidimensionales. Quizás yo soy inquieto. Pero me gusta también mucho hacer eso. La charla que ustedes vieron, comunicar algo de lo que uno sabe al público en general, me parece que está buenísimo. A mí me gusta, me divierte muchísimo. Pero por otro lado, la respuesta que uno recibe, me parece que a veces quizá despierta intereses que no se hubieran dado si no se hubieran dado esos ámbitos. Los científicos no podemos estar encerrados en el laboratorio, tenemos que salir afuera. Gracias, Cristian. Gracias. Esto fue Ciencia Pública, el podcast de la Universidad Nacional de Cuyo. Recordá que nos podés encontrar en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, como Ciencia Pública.